Bueno, muy buenas noches para todos. Cristo ha resucitado, aleluya, aleluya, verdaderamente resucitado, aleluya, aleluya. Aleluya, Qué alegría en el contexto de esta gozosa octava de Navidad encontrarnos para continuar nuestras reflexiones en torno a la sinodalidad de nuestra iglesia, la gran herencia de quien ya desde la casa del Padre nos sigue acompañando, el Papa Francisco. Que hoy la palabra de Dios de verdad nos ayude a vivir este gozo en esta dimensión de la misericordia que tanto necesitamos hoy en día en nuestras vidas, en nuestros ambientes, en nuestras familias. Bienvenidos a nuestro encuentro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Padre Nacho, y muy buenas noches para todos con este saludo y gozo pascual que el Padre Nacho nos ha motivado. Retomamos entonces esta noche nuestra reflexión con el documento final del sínodo de la sinodalidad. Para esta noche tenemos de la primera parte las raíces sacramentales del pueblo de Dios. Acordémonos que pueblo de Dios es la manera como desde el Concilio Vaticano II se designa a la Iglesia. He diseñado acá estas preguntitas para que orientemos y hagamos un diálogo más que una exposición mía, de tal manera que sea un poco más dinámico nuestra profundización. Entonces, en las indicaciones que yo di, pues allí mencioné que prácticamente los sacramentos de la iniciación cristiana están aquí involucrados. Por eso, entonces, la primera inquietud la formulé de esa forma, como está allí. ¿Dónde encontramos la raíz de la variedad de vocaciones, carismas y ministerios en la Iglesia? Porque al fin y al cabo, todo este título, estas 2 páginas, están enraizadas en explicar la variedad de vocaciones, carismas y ministerios en ejercicio en la Iglesia. Bueno, entonces, quien nos quiera hablar con respecto a este primer tema, esta primera pregunta, entonces bien pueda tomar la palabra. Angelito, yo creo que esas raíces las encontramos, uno, desde el bautismo, y 2, la formación que se le dé al niño en la casa, los papás, la familia, el entorno en que se eduque al niño, en que se forme, y dándole oportunidad a que ese mismo niño desde pequeño inicie su trabajo de servicio en la iglesia. Bueno, gracias, Betsabe. Entonces, todos los creyentes en la iglesia, precisamente el sacramento del bautismo es la puerta de entrada, pero allá el documento nos señala con mucha precisión que el bautismo en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Sí, eso. Sí, que gracias. Sí, Miriam. También sobre el bautismo, nos dice sí, que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. También nos llama a la conversión. También dice que el bautismo nos lleva a ser hijos de Dios y hermanos todos, que nos reviste de Cristo, nos hace caminar juntos como hermanos y hermanas. Ah, qué bien.
Qué bien, Rubiela. A ver, Miriam. Bueno, bueno, yo digo que todo es gracias al Espíritu Santo. O sea, donde está el Espíritu Santo, en cada cristiano nacen los carismas y poco a poco el Espíritu Santo va haciendo que nosotros, pues principalmente a través de los sacramentos, como el bautismo, bueno, los sacramentos de iniciación cristiana, ahí vayamos descubriendo cuál es el carisma que cada uno tenemos o los carismas. Ajá, muy bien, sí. Acordémonos que un momento muy especial y muy esencial en el bautismo es la unción con el Santo Crisma. Con el Santo Crisma. Y las palabras que se dicen Del ahí es sacerdote, en el que nombre de Dios. formamos Yo te parte bautizo. de un pueblo sacerdotal, profético Y real. O sea, nos unimos a Cristo sacerdote, profeta y rey. Entonces, ese carácter profético se recibe por la infusión del Espíritu Santo en el bautismo. Sí. Perdón, padre. Sí, ahí decía eso, que gracias a la unción del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, todos los creyentes poseemos un instinto para la verdad del Evangelio. Ah, bueno. Pero entonces ya Rubiela nos hace la insinuación del segundo temita, porque allá en ese segundo tema que dice cómo podemos entender y relacionar sensus fidei, consensus fidelium, sinodalidad y ecumenismo. Entonces, eso del instinto de los creyentes es por el sensus fidei. ¿Qué significa esas dos palabritas? Sensus fidei se puede traducir como, ¿quién se atreve a decir? Sentido de la fe. El sentido de la fe. Consenso de los fieles. Vean. Consensus fidelium traduciría consenso de los fieles. Y sensus fidei, el sentido de la fe. Entonces, ahora sí, dispongámonos para escuchar sus ideas de la relación de cómo entender estas 4 expresiones y relacionarlas. El sensus fidei es como ese instinto de los creyentes para percibir y dejarse invadir de la verdad del Evangelio. Y es lo que permite que en la iglesia, en la asamblea de los creyentes, puedan discernir las verdades eternas, las verdades que a lo largo de la historia van siendo reveladas. Es por ese sentido de la fe, el sentido de la fe, que van captando y por supuesto con la guía de los pastores. Entonces se llega a un consenso de los fieles. De tal manera que por eso nos dice el documento que cuando la totalidad de los fieles en la iglesia están en ese consenso de las verdades, de la doctrina y de las prácticas de vida unidas al Evangelio, entonces no se puede equivocar. Entonces, por eso se habla de sinodalidad y ecumenismo, que son inseparables. La sinodalidad ya sabemos que es, para entenderla sencillamente, es caminar juntos, caminar juntos. Y por eso el bautismo nos hace hermanos, vivimos y caminamos en la fraternidad. Y en el ecumenismo es ejercer la sinodalidad, pero con las distintas tradiciones cristianas, con los distintos credos cristianos. O sea,
es para superar como esa competencia que se hace de descalificación entre las comunidades cristianas, ¿no? Hay que aprender a caminar juntos en sinodalidad y entre todos, corrigiéndonos fraternalmente, ir llegando a la verdad. Ese es como, en síntesis, lo que yo entendí. Lógicamente, si Padre Nachito y Fabián ven que yo de pronto incurro en alguna imprecisión, con toda libertad, por favor, háganmelo, háganmelo saber. No importa que sea delante de toda esta comunidad eclesial. Bien. Bueno. Entonces, en el tercer temita, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación? Ya dijimos que en el bautismo el Espíritu Santo lo recibimos en orden a la filiación divina, a recibir la filiación adoptiva de Dios y a formar parte de la iglesia, en comunión, en unidad. En la confirmación, que es por excelencia el sacramento del Espíritu Santo, ¿para qué lo recibimos? Hay una palabra clave para entender cuál es la misión del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Y es la palabra... Sí, señor, muy buenas. Es para confirmar el compromiso que tenemos con la Santa Madre Iglesia. Gracias. Exactamente, don José. Y ese compromiso se traduce en testimonio, dar testimonio de la fe. Pero ese testimonio no solamente con palabras, sino sobre todo con la vida. Por eso por allá Santiago dice, el apóstol Santiago en su carta, que muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te probaré, te mostraré mi fe. Ese es el testimonio que en la confirmación se recibe. Y que el mismo Espíritu que ungió a Jesús y que lo envió es el que se derrama en nosotros los creyentes, con el cual somos ungidos nosotros, el mismo Espíritu. Entonces, es para renovar en la misión de la iglesia, el fuego de la misión en la iglesia. Por eso revivir esa gracia, esas gracias de los sacramentos, de nuestro bautismo, que no sea solo un recuerdo del cual nos acordamos de vez en cuando, sino que sea en cada cotidianidad, en cada hoy que vivimos, que esa gracia del bautismo, de la confirmación, se hacen presentes. Entonces, la misión en la iglesia nos debe llevar a todos los pueblos y culturas. En esa diversidad de culturas, diversidad de pueblos, donde los carismas, o sea, los dones que los creyentes recibimos, se ponen al servicio de la iglesia y que permiten llegar a todos los pueblos y en todas las culturas posibles. Bueno, el cuarto temita, ¿cómo podemos expresar el valor de la Eucaristía en la vida de los bautizados en la iglesia? ¿Qué obra la Eucaristía en la iglesia, en los bautizados? La comunión entre hermanos. Ajá, sí. Entonces, y lo primero precisamente que dice el documento es que el domingo, en torno a la Eucaristía, la comunidad de creyentes se reúne. O sea que la Eucaristía convoca a los creyentes.
para recibir el alimento que nos nutre y nos envía. Esas dos direcciones: convocar, reunir en comunión, en comunión, para luego enviar con ese alimento, con ese alimento nutritivo que nos lleve a poder seguir viviendo el testimonio por obra del Espíritu Santo. Entonces, es importante entender que la Eucaristía nos congrega en unidad, no en uniformidad, porque hay una diferencia muy grande entre unidad y uniformidad. En la uniformidad se pretende acabar con las diferencias. Todo el mundo uniforme, es decir, como igualito, mientras que en la unidad se armonizan las diferencias. Es convivir en las diferencias y en los distintos dones, en las distintas vocaciones. Precisamente la celebración de la Eucaristía es un signo de que distintos ministerios, distintas vocaciones, distintos carismas congregan a la comunidad. Y es como una sinfonía. Ese es un ejemplo muy interesante de ver la Eucaristía, como compararla con una sinfonía donde distintos instrumentos, distintas voces se unen en un solo coro, en una sola música. Bien. Y finalmente, el vínculo entre asamblea eucarística y asamblea sinodal. Resulta que allá aparecen dos palabritas que de pronto cuando uno las lee queda despistado inicialmente. Una pues es sinaxis y la otra es sinodus. Sinaxis se puede entender como la asamblea eucarística y sinodus, la asamblea sinodal. Entonces allá se nos hace una relación y que está fundamentada esa relación en la promesa que hizo Jesús, que allí donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Precisamente la Eucaristía es la congregación en el nombre de Jesús para celebrar ese sacrificio pascual. Y el sínodo, la asamblea sinodal, es reunirse, la asamblea en el nombre de Jesús, precisamente para hacer todo un discernimiento para la vida de los cristianos. Y es por eso que allí termina este título de las raíces sacramentales del pueblo de Dios, como lanzando una propuesta de hacer una comisión de estudio para que pueda, en medio del espíritu de la asamblea eucarística, poder catequizar en la sinodalidad, que es en lo que el Papa Francisco nos ha legado ya como testamento para la Iglesia de una nueva como era, una nueva época para la Iglesia, que es no caminar en una pirámide jerárquica simplemente, sino caminar en sinodalidad, juntos. Bien, bueno, no sé, alguna palabrita, Padre Nachito, Fabián, que nos pueda servir de conclusión. Me llama la atención y me hizo recordar que cuando estudié teología sacramental
mi trabajo del seminario de investigación fue argumentar el orden de los sacramentos en el sentido de cuál sería la mejor oportunidad para celebrarlo. Y sin duda alguna, este documento me ratifica que yo no estaba tan equivocado, en el sentido de que deberíamos en la iglesia, en nuestras parroquias, fortalecer el orden en que el bautismo como sacramento base, pero después deberíamos trabajar muy fuerte es en la confirmación para que nuestros niños adolescentes entiendan eso que recibieron de parte de papás y padrinos en esa transmisión de la fe. Y ahí sí, con esa conciencia del espíritu de confirmar su fe, pasar a celebrar la Eucaristía en plena comunión. Y a veces nosotros tenemos como esa falla y ese afán de que los niños a los 8 o 9 años celebren la Eucaristía y vamos a la primera comunión. Y celebran la primera comunión y no vuelven. Y ni siquiera se confirman. Y dice uno, ¿y cómo así? ¿Están celebrando? ¿Qué están celebrando? Si es que ellos no están conscientes de qué fue lo que recibieron de parte de sus papás y padrinos. Entonces me parece que este documento vuelve otra vez desde ese sensus fidei a que llegáramos a retomar en nuestras parroquias un orden que nos permita verdaderamente garantizar que el espíritu recibido en el bautismo se ratifique a través del sacramento de la confirmación y se haga vida en la Eucaristía. Creo que nos falta madurar un poco más eso porque nos da el afán de lo contrario, ¿no? De hacer el sacramento de la Eucaristía y pues nuestros niños a veces están más ansiosos de la fiesta, del ágape, de la borrachera del papá y la mamá y no del sentido de lo que están recibiendo. Por eso yo, y hablo del testimonio así, a veces cuestiono a mis sobrinos muy queridos, se bautizaron, yo los bauticé, muy rico, y luego la Eucaristía, chévere, la primera comunión, regalitos, el ponqué, muy chévere, musiquita, bailadita, y ahora cuando les digo, oye, ¿y la confirmación? No, es que yo no estoy como tan convencido, yo, ¿cómo así? Y entonces, ¿en qué estamos? Eso nos pasa mucho en las familias cristianas y creo yo que esta invitación desde la sinodalidad y desde el ambiente de la asamblea sinodal nos tiene que llevar a replantear el verdadero sentido sacramental de estos tres de iniciación cristiana, porque estamos perdiendo muchos cimientos. Y a mí me cuestiona y me llama la atención cómo poder generar en nuestras parroquias una mejor formación y acompañamiento. Veía yo en la parroquia a la que yo pertenezco aquí en Cota, que tristemente la catequesis se convirtió, fue más como en una pedidera de cosas, que no en una formación cristiana. Y cuando uno habla, y hablo con mi hijo a veces, veo la inmadurez en su fe. Él no ha entendido todavía muchas cosas de su fe. Entonces, cuando le dicen, "No, vamos a la Eucaristía", ¿por qué? ¿Para qué? Y pues aparte que está entrando en la edad de la adolescencia y la rebeldía, pues se juntan muchas cosas allí. Pero sí le genera un interrogante de que si no es por el acompañamiento que hacemos Milena y yo, pues nuestro hijo se nos va fácilmente de la fe porque no lo tiene claro. ¿En dónde está el vacío de esa formación? Y creo que ese es el interrogante que me queda dentro de ese proceso de formación que recibí y que ahora debo transmitir a mi hijo, ¿no? Y por eso cuando llegamos a los sacramentos de madurez cristiana, pues pasan como desapercibidos, sin sabor, esa sal se volvió sosa, entonces sencillamente llegamos al sacramento del matrimonio con una insipidez sin severamente saber qué es lo que estamos celebrando. Entonces me parece que es importante poder revivir y reanimar nuestros sacramentos de iniciación cristiana con una mayor seriedad y compromiso. Muchas gracias, Fabián. Muy amable por esa descripción de nuestras realidades eclesiales.
Sí, Angelito, yo también voy a hablar, estoy muy, pero muy de acuerdo con el padre Fabián, en el sentido de que acá yo también soy catequista en Suezca, y sí, esa situación se vive, realmente es que ni siquiera los catequistas están en general completamente seguros de que cuál es el orden real de los sacramentos, sobre todo los de iniciación cristiana. Entonces hay como una confusión que, así como dice el padre, primero que todo, entonces el bautismo, luego la Eucaristía, pero así como de carrerita, como que toca el uno, luego el otro, pero sin vivir esa fe, sin estar conscientes de qué es cada sacramento, por qué es tan importante en cada niño o en cada joven ese sacramento y luego concluir con el sacramento de la confirmación como para confirmar todo lo que se ha aprendido y lo que se ha vivido, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Entonces yo pienso que por eso es que también de acuerdo como no hay como una buena seriedad en los catequistas. Mire, hay un resto de catequistas que uno, pues la verdad, así como seriamente le da como desesperación. ¿Qué es lo que enseñan? ¿Cómo enseñarán? Dios mío. A pesar de que algunos participan en la escuela de formación, pero ahí es donde uno en el curso se da cuenta de la flojera, ¿sí? Toca decirlo así, como es una flojera, como que uno se preocupa y dice cómo serán esas catequesis, pero pues uno se calla porque le da como miedo que se gane ahí enemigos, pero sí es preocupante que tanto un resto de catequistas no preparan sus catequesis, no saben, no entienden el orden, bueno, y igualmente así pasa con, es que eso viene como desde la diócesis, en un tiempo se duró formando así, primero bautismo, luego Eucaristía y luego confirmación y así, y no. El derecho, pues ahorita sí ya está un poco más claro en la escuela de formación que el bautismo primero, luego la confirmación y luego la Eucaristía. Pero entonces con un buen material, pues, así como dice el padre, que no se iba llevando un poco de cosas y exigiéndoles traigan esto, traigan lo otro, sino no, es una claridad en esa formación, es unos conceptos claros y bueno, no sé, es eso. Bien, bien, Miriam, muchas gracias. Y hay que entender también que en las distintas diócesis, en las distintas iglesias locales, pues por motivos pastorales, pues han venido tratando de organizar ese orden de los sacramentos y en muchas partes se ha generalizado que bautismo, Eucaristía y para que en la adolescencia poder como recogerlos, entonces la confirmación, por sentido También, pastoral, por cosas pastorales. Pero Julia, sí, ¿iba a decir algo? yo, Sí, Julia. yo toda la vida he conocido que dice primero bautismo, segundo confirmación, pero yo desde que me conozco he escuchado y lo normal el bautismo, Eucaristía y después confirmación. Lo malo es que debían de hacer la primera comunión y al siguiente año máximo la confirmación, porque es que ya se pasa a los 14 años y esos muchachos no los maneja nadie. Sí, pero Bueno, eso pienso. listo, Julia. Muchas gracias, muy amable. No sé, padre Nachito, ¿alguna palabra de esto? Se acaba Su de... merced, qué pena, yo también quiero opinar. Su merced, esto también se ha perdido mucho, es porque ya en los colegios no se interesan en el tema espiritual. Entonces, esto también ha sido la causa, digamos, la base que se ha perdido, porque ya en los colegios no están enseñando religión, no están enseñando esos caminos, no les están enseñando desde pequeñitos a los niños y se ha perdido muchísimo esa luz de esperanza que teníamos con los niños y esa yo digo, ¿no? Que esa es la base en la que se ha perdido muchísimo. Exacto, Patricia, ese es un tema importante y que nos debe llamar a las comunidades parroquiales precisamente a formarnos y a crear un ambiente de sinodalidad donde todos los carismas y ministerios se pongan al servicio de las comunidades creyentes, porque la educación y más la educación pública no se compromete a eso. Al contrario, busca muchas veces destruir lo poquito que se ha construido en las familias. Bueno, apreciados hermanos, hermanas, en esta noche vamos a disponernos para nuestra oración, con toda esta reflexión que acabamos de hacer, con
teniendo fresquita la Pascua, en la octava de Pascua, precisamente el Evangelio de hoy nos congrega en esos episodios tan significativos de la primera comunidad de discípulos de Jesús. Entonces, hoy los invito para que así como hicimos la vez pasada, para que le pongamos mucha atención al texto, al texto del Evangelio, y con unas preguntitas que nos van a orientar el diálogo rápido, ágil, para poder reconstruir bien el texto y hacer la asimilación. Entonces, invitamos al Padre Nacho para que nos haga la invocación al Espíritu Santo. Hago de pronto una interpelación, Angelito, Sí. como grupo Getsemaní, al acercarnos a este momento de oración, pues tener en cuenta a nuestro Santo Padre Francisco en ese tránsito que está viviendo a la casa del Padre. Nosotros como cristianos católicos, como esa Iglesia católica, oramos por su eterno descanso, reconocemos sus valores, ese ejemplo de vida que impregnó como líder mundial, no solamente religioso, sino también a nivel social, y que esta oración que precisamente vamos a tener de reflexión en torno al Evangelio de Juan nos ayude también a entender cuál es ese camino que todos queremos en nuestras vidas cuando llegue el momento de partir a la casa del Padre. Nachito, ahora sí, entonces, tu invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ha inspirado toda la Sagrada Escritura, también nos inspira en su lectura e interpretación. Lo invocamos para que con su gracia seamos verdaderos peregrinos de esperanza. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos hoy y siempre lo que debemos hacer, lo que debemos evitar, lo que debemos decir, lo que debemos pensar, para procurar tu gloria y el bien de nuestras almas. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Dispongámonos para acoger la palabra del Señor con espíritu sinodal, que así esa palabra se vuelve semilla en cada uno de nosotros de acuerdo a los carismas y dones que hemos recibido, de acuerdo a la historia que vamos teniendo. Debemos tener la certeza de que somos comunidad eclesial, que caminamos juntos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, versículos 19 al 31. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor.
Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la asimilación es la invitación para reconstruir el relato que acabamos de escuchar y así entenderlo y comprenderlo mejor en nuestras vidas. No vamos a tener otra vez la visualización del texto del Evangelio, sino que a través de unas preguntitas vamos a tratar de reconstruirlo y no leyendo propiamente, pero sí tratando de resumir y repetir las mismas palabras que acabamos de escuchar. ¿Cómo describimos el contexto en el que se apareció Jesús a sus discípulos? Estaban como encerrados en algún lugar, con las puertas, porque como dice que con las puertas cerradas, y tenían miedo a los judíos. Bien. ¿Y qué momento del día era? Era Al llegar la noche, al llegar la noche. Al llegar la tarde. La noche. De aquel mismo día, el primer día de la semana, era como el primer día. El primer día de la semana, exactamente. Entonces, ese es como el contexto en el que se aparece Jesús. Entonces, eso para pasar a la segunda, que ojalá seamos capaces. ¿Cuáles son los contenidos de las palabras de Jesús? La paz sea con ¿Pasa ustedes. ustedes? Sí. Les mostró las manos. Bueno, les dijo otra vez la paz esté con ustedes. Sí. También dice que como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Eso. También les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y a quienes ustedes perdonen, queden perdonados, y a quienes no se libren de sus pecados, quedan atados. Algo también importante, sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ahí las palabras de perdón. A quienes perdonen, les serán quedan perdonados. Y a quienes no, quedan retenidos. Bueno, ese es el poder de las llaves que se conoce a lo largo de la tradición de la Iglesia. Bueno, entonces ahí rápidamente. Bueno, y ahora, ¿qué pasó con Tomás llamado el Melizo? Pues él no estaba ahí, entonces los otros le dijeron que habían visto al Señor y él no creyó. Uh-huh. ¿Y qué más? Que a los 8 días, otra vez los discípulos estaban reunidos. Dijo que si él no veía sus manos y sus llagas, entonces pues él no creía. Que si no veía las heridas de sus clavos, entonces pues que no creía. Exacto. La mano en su...
Muy bien. Y también los otros discípulos le dijeron, vimos al Señor. Y él contestó que no creerá sino hasta cuando vea la marca de los clavos en sus manos. Exactamente. Entonces, ahí dejamos esa para poder pasar al cuarto. ¿Cómo se A los 8 desarrolló días. la aparición de Jesús a los 8 días? Que nuevamente estaban reunidos y Tomás ya estaba con ellos. Y entonces Jesús otra vez se presentó, aunque las puertas estaban cerradas, pero él resultó en medio de ellos. Y volvió y les dijo, volvió y los saludó, ¿qué pasa a ustedes? Ajá, eso es Sí. importante. Sí, Y volvió y llamó a les dijo, ¿qué Tomás. pasa a ustedes? Y luego le dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tu mano y métela en mi costado. ¿Ves cuando él le dice que no seas incrédulo, sino creyente? Bien, Dichosos Y los que Tomás creen sin exclama, haber visto. pero Tomás exclama, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús le dice, ¿tú crees porque has visto? Felices los que creen sin haber visto. ya. Bueno, y entonces El ahí, otro es que Jesús llega y se presenta y le dice eso sin que nadie le haya dicho. Él lo conoce todo. ujú, El que claro, llega y les... Sí. o sea que no necesitamos ver a Pues, Jesús para saber que Él está presente. Bien, y bueno, Perdón, opino lo siguiente, nosotros los seres humanos debemos tener fe siempre, porque si nosotros no tenemos una fe constante, no seríamos nadie para Dios, porque no estamos confiando en Él y en sus milagros y toda la fuerza que Él siempre nos ha dado. Gracias. bien, bien, don José, ahí nos está anticipando el siguiente momento al cual vamos a pasar ya en unos segundos, porque este trozo del Evangelio termina con la intervención de Juan, su escritor, diciendo que muchos otros signos que no están escritos ahí hizo Jesús, pero que esos se han escrito para que creamos. Bien, bueno, entonces ya con esto que don José nos acaba de insinuar, él dijo, doy mi opinión, pero es ya una invitación a meditar el texto. ¿Qué me dice el Señor a través de este texto? El Evangelio de San Juan. Cada uno de nosotros miramos la propia realidad que vivimos, nuestra propia historia a la cual está dirigida esta palabra. Y lógicamente que de acuerdo a la vocación, de acuerdo a la historia que vamos teniendo cada uno, esa palabra va obrando de manera diferente. ¿Qué otras reflexiones entonces podemos hacer acerca de, o qué otras cosas podemos meditar acerca de este episodio? ¿Cuántas veces hemos estado precisamente en situaciones de confusión, de oscuridad, y pedimos señales y nos sentimos abandonados, solos, y las palabras que nos dicen nos, como que no nos mueven, y en fin, son tantas las situaciones en las que nos podemos ver identificados con Tomás. Y Tomás, claro, manifestó su amor por Jesús, pero no podía creer, no era capaz de creer. Démonos cuenta que la diferencia entre Tomás y los apóstoles es que los demás discípulos que lo vieron, pero y creyeron. Y Tomás pide una intervención mucho más detallada, porque quiere ver signos más empíricos, digamos, más físicos.
más materiales, más corporales. Bueno, ahora sí, dispongámonos para manifestarle al Señor a lo que le queremos responder, a lo que nos ha dicho. ¿Qué le podemos manifestar a Él? Bueno, yo a través de la palabra, de esta palabra, de este texto bíblico, yo veo como todos, el mundo, uno mismo, eh, como que quiere fe pero sin perdón, o sea que esa palabra perdón no exista, no se hable de perdón porque es difícil perdonar, porque es difícil pedir perdón sobre todo. Entonces, pues que sea una fe de espiritual, de rezar y rezar, pero sin ningún perdón. Y, y bueno, y lo más importante sería aprovechar, ¿no? Aprovechar pues ese perdón que Dios le concede a sus apóstoles y hoy pues a los sacerdotes, digamos, a la jerarquía eclesial, perdonar, el poder de perdonar, les concedió, ya resucitado el Señor, les concedió el poder de perdonar. Entonces es algo muy maravilloso que tiene la iglesia y para aprovecharlo y enseñárselo a los demás para que lo aprovechen, descubrir esa importancia del perdón que nos ha dejado el Señor resucitado. Gracias, gracias Miriam, porque es un elemento, una dimensión, una mirada, una perspectiva muy importante de este texto, poder vivir el perdón. Para vivir el perdón necesitamos reconocernos limitados. Por eso en este momento de oración debemos tratar de superar la simple reflexión para encontrar en Jesús a nuestro interlocutor. En este momento nuestra fe nos indica que Él es el interlocutor nuestro más confiable y válido para hablarle de tú a tú, para hablarle casi que cara a cara a Él y manifestarle lo que nos nazca a partir de la palabra que hemos escuchado. Mariluz. Buenas noches, Padre. Ahí del texto hay algo muy importante y es con respecto a lo que dice la señora Miriam, y es cómo tenemos que ir viendo los fundamentos de nuestra iglesia, o sea, sobre qué está creado, porque muchas personas dicen que qué autoridad tienen el sacerdote para perdonar. El mismo Jesús les da la autoridad, o sea, no es algo inventado, por un lado, y por otro lado, la capacidad de creer es un don divino. Entonces, en otra parte de la Biblia también es pedir esa gracia: Señor, yo creo, pero ayúdame a creer, para que en las diferentes situaciones de la vida no nos falle esa fe, pedir la gracia a Dios de poder creer siempre. Muy bien, gracias María. Señor Jesús. Padre, en este momento quiero agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por regalarnos este evangelio tan hermoso en este momento de la Pascua, porque muchas veces le pido perdón al Señor, pido perdón, porque muchas veces somos ese Tomás que no creemos, que muchas veces pedimos milagros extraordinarios, cosas extraordinarias, sabiendo que el Señor Jesús, no más con darnos un día más de vida, es algo hermoso que Él nos regala, es un milagro, es su presencia divina en nosotros. Quiero pedirle perdón al Señor por desfallecer muchas veces en nuestra fe, porque Él siempre está con nosotros. Él murió, resucitó, nos dio victoria y Él lo hizo todo por amor, un amor incondicional. Hoy quiero agradecer a ese Padre hermoso, a ese Padre Jesús, por tanto amor que ha tenido con nosotros. Pedirle en este momento que nos conceda ese don de la fe para no creer
así simplemente, sino decirle, Señor, creo en ti, confío en ti, eres mi Dios, mi amor, mi todo. Él es nuestro aire, nuestro respirar, Él es todo para nosotros y muchas veces despreciamos ese amor y todo lo que Él hizo por nosotros, Padre Santo. Quiero en esta noche entregar nuestro grupo de Getsemaní, entregarnos toda nuestra vida a ti, Padre Santo, al Espíritu Santo, que Él es el dador de la vida, que Él sea el que nos ayude cada día a entender más ese amor incondicional y a darle ese amor y el tiempo. Agradezco a Dios por todo, por nuestro grupo y todo. Padre Santo, en tus manos nos ponemos. Te bendigo, te alabo y te doy gracias y te amo, Señor. Gracias, Señor. Oh Señor Jesús, tú conoces lo profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones. Tú infundiste en el corazón y en la mente de tu siervo Francisco desde su primera intervención como Papa, esa súplica que siempre nos hizo a la Iglesia: no se olviden de rezar por mí. Nunca fallaba en sus intervenciones en pedir la oración por él. Hoy, infúndenos tu Espíritu, Señor, para suplicar de ti que le concedas ese espíritu de la intercesión por la Iglesia, que todas las plegarias que él hizo en vida física, biológica, por la Iglesia, ahora se traduzcan en derramar tu espíritu en todos nosotros, para que recibas nuestra petición de perdón, de súplica ante nuestras oscuridades en las cuales no sabemos si nosotros mismos las hemos propiciado o son un momento en el que tú nos pides ser fieles, seguir siendo fieles sin ver, seguir creyendo sin ver. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo fieles, para que tu Espíritu nos mueva, sea el motor de lo profundo de nuestro corazón, para poderle dar sentido a todos los momentos de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Para realizar la contemplación de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras historias. Descubrir al Señor cuando, muchas veces silenciosamente, discretamente, que nos olvidamos de Él. Es bueno que podamos ir adquiriendo el hábito de que cada día poder tener un momento en que hagamos una mirada al día que hemos vivido, a los últimos momentos, horas que hemos vivido, para saber reconocer si hemos descubierto la presencia de Dios o hemos pasado desapercibido la acción de Dios. Y también si hemos sido presencia del Señor para los demás que lo necesitan. Porque a veces el providencialismo que nosotros queremos tener nos hacen olvidar que todo ser humano es presencia de Dios. Y también ver cómo favorecemos que las exhortaciones que nos hizo en su palabra se pueden hacer realidad en nuestras vidas cotidianas, en la cotidianidad de nuestra vida.
para que no necesariamente haciendo palabras que los demás oigan, pero sí que nuestros pensamientos y nuestras reflexiones, así silenciosamente, sin necesidad de hacer signos externos, sean oración, que reconocen la presencia de Dios en los demás y que renuevan la presencia de Dios en nosotros para los demás. Una sonrisa, una mano que ayuda, un gesto de acogida, pueden ser para los demás determinantes de esa presencia de Dios misericordiosa. Bueno, y ya con todo esto, en la perspectiva del jubileo de la esperanza, debemos ir teniendo en nuestra mente el texto de ese himno, que en la medida que vamos profundizando en el documento final del sínodo, pues se pueden ir haciendo compromisos en nuestras vidas. Compromisos para actuar, para hacer testimonio, para vivir el sacramento de la confirmación que una vez recibimos, que se renueve en tantas palabras, pensamientos y acciones en nuestra vida. Y también saber discernir cuándo se necesitan las palabras, pero también cuándo hay que callar para poder actuar mejor y orar en silencio. En el contexto de este domingo, que por iniciativa del Papa Juan Pablo II y también la iniciativa de Santa Francisca Kowalska, es el Domingo de la Misericordia, que el caminar como peregrinos de esperanza nos lleve a abrirnos a la misericordia de Dios, pero también a ser misericordiosos, a saber dejarnos perdonar por Dios y saber irradiar el perdón de Dios donde nos encontremos. Que nuestro buen Dios, en su gran misericordia, nos ayude a continuar nuestro caminar, pero sobre todo, caminar irradiando ese testimonio, esa alegría de que Jesucristo resucitado sea renovado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros ambientes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Quiero hacer una invitación al grupo Getsemaní, pues además de orar por el eterno descanso de Papa Francisco, es que también empecemos ya una cadena de oración para que ese cónclave que va a empezar en pocos días de verdad sea asistido por el Espíritu de Dios, para que el sucesor de Pedro sea de verdad alguien que recoja los sentimientos que necesita la Iglesia hoy y mañana, en ese ambiente de sinodalidad que nos dejó muy probable el Papa Francisco. Entonces, desde ya, en nuestra oración, pidamos que el Espíritu Santo asista a esos 108 cardenales que se van a reunir a elegir al sucesor de Pedro. Que esa sea una intención durante estos días que vamos a estar viviendo ese duelo, esa despedida, pero también esa esperanza de quién va a ser el sucesor del Papa Francisco. Gracias, Fabián, muy amable. Y a todos, y al Padre Nachito, y qué bueno que podamos seguir reuniéndonos y darle sentido a esta comunidad eclesial
que virtualmente, pero es real. Muy buena semana de Pascua, de la octava de Pascua, y claro, recordando también a Juan Pablo II, que murió precisamente comenzando el Domingo de la Misericordia de aquel año, el 2004, si mal no estoy. Entonces él murió el sábado de Pascua. Entonces, buena semana para todos. Buenas noches. Entre 8 días. Igualmente, Padre. Gracias. Igualmente. Muchas para todos. Muchísimas Dios los gracias. bendiga. Bendiciones Muchas para todos. gracias. Gracias. Muchas gracias.